Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? 4:19 de la tarde, aquí estamos junto a Néstor Restivo. Hola Néstor. ¿Qué tal, Luispa? ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, muy estamos esperando a Pablo, que está un poquito retrasado. Esta primera hora vamos a llevar adelante el programa nosotros. Miren qué mala gente que somos, que en lugar de decirle a Pablo Caruso, no te preocupes, ya que llegás tarde, tomate el día, vení mañana directamente. El partido de España. Claro, no, nosotros diciendo, che, dale, apurate que empieza, que vuelvan, ¿cómo puede ser? No, en un ratito ya está acá en la radio, estaba un poco demorado por esto del pluriempleo, las pluritareas que tenemos todos. Un poco hablábamos de eso ayer, ¿no? Sí. Bueno, acá se ve alguna de las consecuencias. Así que en un ratito ya está Pablo también aquí en el programa. Escuchábamos a las queridas madres en la marcha número 2516, además de Carmen Arias y Pina de Fiore. Pudimos escuchar a Andrea Cáceres, de Infancias de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto a Demetrio Iramain. Bueno, Néstor, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, un poco con frío, porque se vino la ola de polar, verdad, ¿no? Nieve en Mar del Plata, los amigos marplatenses. Sí, en varios lugares del país hubo nieve. Las fotos que vi son de Mar del, porque es una ciudad muy conocida, pero en otros lugares también, ¿no? Por claro, supuesto. Y uno siempre dice, qué lindo, che, nevó, qué bueno lo tuyo, cómo disfrutaste, pero hay que estar ahí, a veces te complica mucho la cotidiana, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, si es una vez cada tanto, sí, es todo felicidad. Sí, para la foto, para el recuerdo. Acá no nieva ¿desde cuándo? Un 9 de julio. Un 9 de julio, me acuerdo, porque era el día patrio y el día del cumpleaños de un tío, de mi padrino, que cumplía años ese día. Y esto tiene que haber sido hace como 40 años, 30 años. No, 40, 30, no, hará 15 años. No, más. 2007. 20, Gracias, Carlos. Casi 20 años. 2007, casi 20 años, no se puede creer. Bueno, que está cerquita el 9 de julio. ¿Quién te dice? El frío polar se extiende un poquito más y disfrutamos una nevada aquí en la ciudad de Buenos Aires, que como tenemos pocas, nos gustan, las disfrutamos. Si quieren, si están ahí cerca de una ventana y nevó, donde estén y nos quieren mandar una fotito, nosotros, por supuesto, muy gustosos la vamos a comentar. Bueno, un día cargado de noticias de todo tipo. Básicamente ahora la agenda empieza a correrse con un Adorni ya de costadito, pero al cual no lo vamos a perder de vista, por lo menos nosotros. Comienza a despejarse la cuestión de la agenda política, fundamentalmente la agenda parlamentaria. En un ratito vamos a hablar con nuestro compañero Fabián Waldman, que seguramente tiene novedades al respecto, pero saben ustedes que empieza la discusión, ahora con el nuevo y flamante jefe de gabinete Diego Santilli, empieza la discusión por la agenda política que se va a llevar adelante a partir de ahora, y vuelve a aparecer en el temario la ley de inviolabilidad de la propiedad privada o de las tierras, la ley de zonas frías, esta ley que le quita subsidios a algunas zonas del país que hasta ahora venían beneficiadas con ese subsidio, beneficiadas precisamente porque es necesario, y con alguna suerte de compensación para zonas cálidas, en fin, y sobre todo la discusión más álgida que se viene, porque todo esto, también digámoslo, Néstor, la Libertad Avanza, el PRO y todos aquellos que tienen peluca van a levantar la mano sin dudarlo, ¿no? Así es. Me refiero a no peronistas y a algunos peronistas también, ya forman parte de ese paquete de aliados que van a levantar la mano sin problemas. Y luego está el tema de ganar las elecciones en el 2027. Y para eso el gobierno considera que lo más adecuado sería que no hubiera paso, para de esa forma tener despejado el camino frente a una posible organización de la oposición en torno de las PASO. Ya no tienen posibilidad de eliminarlas, así que van por la suspensión. Y a partir de la suspensión de las PASO, la idea del gobierno nacional, es la nueva tarea de Diego Santilli, la que lleva en el maletín a cada una de las reuniones a las que va, tiene que ver con volver a instalar la posibilidad de llevar adelante las famosas colectoras.
¿Te acordás de las colectoras? Sí, claro, estuvieron vigentes hasta no hace tanto. Creo que fue durante el gobierno de Mauricio Macri que se prohibieron. El PRO fue víctima, de alguna forma, de las colectoras cuando Scioli termina siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires y llevaba como candidata a presidenta a Cristina junto con otras colectoras. Pero la idea sería volver a instalar las colectoras para darle posibilidad a algunos aliados que necesitan de ese instrumento a que lleven sus propios candidatos a la legislatura, algunas intendencias, etcétera, y compartir la misma fórmula de candidato a presidente. Bueno, en eso va a consistir la negociación que viene, ¿no? La que está empezando ahora. Igual, si avanzara eso y se suspendieran las PASO por una decisión que impulse el gobierno y que eventualmente va a tener aliados, hay que aclarar que eso no quiere decir que los partidos políticos no puedan tener sus propios mecanismos, ¿no?, de elección de candidatos. No, claro, sí, una interna. Claro, exactamente, como de hecho se hacía en otras épocas, ya queda reducida a la voluntad de los afiliados de cada partido, ¿no? Claro, en algún momento. Pero no obtura eso, digo, no es porque que no haya PASO no pueda haber internas no. al interior de cada organización política. Está muy bien la aclaración. Lo que pasa es que para eso necesitas cierta cohesión política, sí, donde los espacios jueguen dentro del mismo gran pañuelo que los cubre, ¿no? Recuerdo la interna de Izquierda Unida en su momento, una interna muy importante, y la que termina con Menem como candidato, claro, entre contra peronismo renovador, contra Cafiero. Llevaba a Cafiero y por el otro lado a Menem. Así es, esa fue sin dudas una interna no solo muy importante, sino determinante para la política argentina. Bueno, entre otros tres temas lo vamos a charlar, por supuesto, con Juan Carlos Junio. En un ratito vamos a repasar lo que ayer les contábamos en relación a lo que ocurrió en el Polo Científico, esta actividad de defensa de los derechos de los investigadores e investigadoras que están adelantando que a fin de julio se van a quedar sin becas. El número llega a 379 en una situación muy pero muy complicada para todo el ámbito universitario y científico. ¿Y qué más, Néstor, en el plano internacional? En el plano internacional hay dos cosas que me llamaron la atención. Una de ellas tiene que ver, ya que hablabas de Adorni, con Donald Trump, que pareció una suerte de Adorni recargado, porque no sé si en muchos pendrives o qué, pero le aparecieron en su declaración jurada unos cuantos miles de millones de dólares más, 1.400 millones exactamente, respecto de la anterior declaración de ingresos. Bueno, el presidente de Estados Unidos se desentendió del asunto, diciendo que él no maneja desde que es presidente, que tiene un fondo ciego. ¿Se acuerdan? Macri había usado esa idea, ¿no? Que el fondo ciego es que lo maneja un fondo fiduciario y el presidente, a pesar de que la inversión original era de él, no está al tanto de lo que se hace con su dinero. Bueno, vamos a explicar eso que levantó mucho vuelo en Estados Unidos. Recordemos que faltan pocos meses para las elecciones. Y también todo el aura de corrupción o de negocios muy poco amigables con la función de presidente rodean a Donald Trump. Bueno, muy bien. Esto y varias cosas más en un ratito. Permítanme ahora saludar a nuestro compañero Fabián Waldman, que, como les decía, viene con novedades de allí, de Casa Rosada, que es casi su segundo hogar a esta altura. Hola Fabián, ¿me escuchás? Aquí Luispa con Néstor, te saludamos. ¿Qué tal, Luispa? Néstor, tengo filtraciones en la Casa Rosada. Filtraciones. Claro, necesitas un buen techista. Sí, bueno, pero no, es imposible. Imposible. Hace un rato, a propósito de esto, salió Martín Menem. Entiendo que habrá estado reunido seguramente con Karina Milei y con Lula y Menem. Ayer fue visible cómo la secretaria general de la presidencia, comanda ya el gobierno desde el Ejecutivo y desde el Congreso, con ese acto en el cual estuvo ausente nada más y nada menos que una parte de la mesa política y un extremo del Triángulo de Hierro. La ausencia de Santiago Caputo puso en claro que quienes estaban arriba del escenario, que eran Karina Milei, Diego Santilli, Lula Menem, Martín Menem, Ignacio David, de alguna manera son los que llevan adelante la voz cantante del gobierno. En otro, eso por un lado, ¿no? Sí. Que es la que lleva adelante el pedido de avanzar con las leyes que ayer charlábamos en la salida, con respecto a la reforma electoral, con respecto a la posibilidad de implementar el tema de la definitiva
zonas frías que vienen bastante calientes, porque algunos gobernadores que apoyaron en la Cámara de Diputados parecen no querer acompañar en el Senado. Entonces tal es el caso de Alfredo Cornejo. Ajá, mira. Luispa, que tiene miedo a una repulsa popular, y en ese sentido parece que se está alejando del gobierno, y con él, por lo menos en esa ley, y con él otros cuantos gobernadores. Va a llegar en un rato Nacho Torres, en minutos nada más, el gobernador de Chubut, a reunirse con Diego Santilli con algunos temas. Tienen que ver, uno de ellos, por ejemplo, con la represa de ¿cómo es? Una de las represas que está en Chubut, que venció, ¿cómo es? Termina en Fu, que venció, sí, efectivamente, que venció la concesión, y el gobierno quería de alguna manera llevarla nuevamente a terreno nacional. Bueno, la Constitución de 1994 le otorgó, desgraciadamente, esta posibilidad de definición a las provincias para la tupacamarización de la República Argentina, y en este sentido el tema de la represa está en la Corte Suprema. Bueno, una de las aspiraciones de Nacho Torres es ir a esta reunión para solucionarlo, junto con un par de obras provinciales, y del otro lado Diego Santilli, por supuesto, pedirle el acompañamiento, ¿no?, político que viene sosteniendo hace rato y que le ha merecido algunos ATN al gobernador del sur. Pero lo que se iba a producir este fin de semana finalmente no se realiza. El presidente fue a la embajada de Estados Unidos, esto Néstor sabe mucho más. Sí, ayer lo comentaba Néstor, nos comentaba eso, y bueno, el no viaje de Javier Milei, aunque no quedan del todo claras las razones, ¿no? Bueno, las razones se conformó con un premio consuelo, ¿no? Con estar ahí en la embajada, invitado y sin la posibilidad de hablar, una cosa que nunca había sucedido en la diplomacia argentina. Y en principio lo que dicen es porque supuestamente el presidente iba a estar el sábado, después iba a ir a Sun Valley, a Idaho, donde se realiza este campamento de súper ricos una vez al año, en el cual ya participó el titular del Ejecutivo, y la fecha coordinaba justo, creo que era 5 y 6 o 6 y 7, y le daba tiempo para regresar y estar el 8 en Tucumán, donde va a ser la vigilia, y el 9 en la ciudad de Buenos Aires para el festejo de la independencia. Bueno, se atrasó esta conferencia de Sun Valley. Recordemos que el que la lleva adelante es la empresa Allen, Allen & Co., que es quien auspicia, cuando no tiene puesto el buzo de YPF, Milei, lo tiene puesto el de la empresa Allen. Y no solamente él, sino que el propio Toto Caputo. Con lo cual uno a veces piensa que usan esa campera para pagarse el viaje a Sun Valley. Claro, es el sponsor con el cual se costean el viaje. De alguna manera sí, creo que va un poco más allá de esto, por supuesto, porque hay coincidencias ideológicas, el hecho de que vayan allí los súper ricos a dar demostraciones y a aislarse en un campamento súper lujoso. No estamos hablando de una colonia de vacaciones de los pibes del interior que van a la provincia de Buenos Aires, sino que efectivamente, bueno, y se quedó sin viajar, y yo entiendo que no viaja porque no le invitaron. Finalmente, quien ha sido su principal sostén y a quien quien ha tomado el préstamo que le salvó las elecciones el año pasado, y a quien le está entregando la República Argentina, finalmente decidió no invitarlo. No sé si con esto coincide Néstor, con esta mirada, pero creo que de alguna manera va por ahí. Sí, ahí como atenuante lo que dicen en Cancillería es que en realidad en los 4 de julio es difícil que se invite un jefe de Estado, pero como bien decís, Fabián, dada la estrecha relación entre Trump y Milei, posiblemente el presidente esperaba un gesto, aunque no sea habitual, de una invitación, bueno, y nunca llegó desde la Casa Blanca. De hecho, ellos estaban poniéndole mucha gas a esa invitación desde hace rato. Nosotros lo anunciábamos desde Casa Rosada, todos los periodistas acreditados, y finalmente esta semana parece que el gas se fue a las nubes o se pinchó la goma y no hubo posibilidad
de que efectivamente se concrete. Y lo otro que está dando vueltas y que estuve tratando de averiguar un poco más, porque Manuel Adorni tiene custodia en estos momentos, tanto él como su mujer están siendo de alguna manera protegidos por el Ministerio de Seguridad. ¿Vos decís una custodia puesta a partir de ahora, de lo que está ocurriendo ahora, o la que traen desde cuando era jefe de gabinete? Yo creo que es la que traen y que la prolongan, porque eso, según estuve averiguando, hay un documento de justamente el Ministerio de Seguridad, una resolución que fue durante el gobierno de Mauricio Macri, es la 757-2018, en la que, según me decían a mí, no hay una norma específica que indique que pueda continuar con la custodia, pero sí podría disponerse una custodia del cese, pero no en su calidad de jefe de gabinete, sino bajo el régimen de custodias excepcionales. Inclusive estoy hablando con un funcionario de una administración anterior ligado a la seguridad, me decía que hubo otros ministros que, alejados del cargo, siguieron teniendo el respaldo de justamente este sector del Ministerio de Seguridad. Habrá que ver si el tiempo y la duración, en un contexto en el cual el propio Adorni está diciendo, y con mucha claridad, y se entiende perfectamente, que no puede caminar por la calle, digamos, eso se lo ha ganado con creces. Así que bueno, habrá que ver si efectivamente esto se prolonga en caso de que siga aquí en Buenos Aires, o cómo sería en el caso de, como dicen algunas versiones, se traslade al Uruguay para vivir allí. Veremos. Fabián, gracias como siempre y nos reencontramos mañana, ¿te parece? Dale, abrazo grande para los dos. Abrazo Gracias, grande. Igualmente. Era Fabián Waldman. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. Están pasando demasiadas cosas raras. Pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Nuevo en Ediciones Continente.
La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. De 16 a 18, AM530. Somos Radio. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. Vuelven en ideas siempre. Siempre. Los queridos abuelos de la nada, siempre una alegría escucharlos, compartir su música. A mí por lo menos me transportan, te diría, unas 4 décadas atrás. Así que bueno, antes que llegue Pablo Caruso, llegó el momento dulce del programa. Y adivina quién los presenta. ¿Quién presenta este momento dulce? Sí, señor, los alfajores peronistas de la Dominga, que se pueden conseguir en su Instagram, ustedes ya lo saben, @la_dominga73. Le pueden buscarlos en Instagram. Los alfajores de la Dominga traen imágenes impresas en homenaje a figuras populares, además de producir otras delicias reposteras. ¿Lo querés a Néstor? Lo tenés. Lo tenés hoy por partida doble. En vivo, mirá vos, ahí vamos. Jovencito Néstor y cuando jura como presidente. Sí, señor. A Cristina también. ¿Lo querés al general, a Evita, al Diego, al Eternauta? Los tenés a todos. Podés hacer tus pedidos a @la_dominga73. Ideales para regalar y compartir celebrando al pueblo en desayunos y meriendas con los alfajores populares de la Dominga. Toma mate con chocolate. Cuatro y 43 exactamente de la tarde. Bueno, saben ustedes, ayer comentábamos la situación que se está dando a nivel nacional en el CONICET con el anuncio de recorte por parte de las autoridades que representan al gobierno nacional. Les anticiparon que para fines del mes de julio aproximadamente o cerca de 400 investigadores e investigadoras iban a perder sus becas, lo cual por supuesto genera una situación
de mucha angustia, incertidumbre, y a esto se suma también no solo la pérdida del salario, sino la pérdida de la posibilidad de la atención médica con la obra social, etcétera. Pero para conocer un poco más de cerca esta situación, está en línea para charlar unos minutos con nosotros Marcela Velardo. Ella es investigadora adjunta del CONICET, profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de José C. Paz. Hola Marcela, Luis Pablo Giniger y Néstor Restivo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Luis Pablo, hola Néstor, ¿cómo están? Bueno, gracias por atendernos estos minutos. Bueno, recién yo hacía una introducción muy general al tema a propósito de lo que fue la movilización ayer en el Polo Científico aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero entiendo que esto se replicó en distintas ciudades de todo el país. En primer lugar, preguntarte por la situación general. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora en CONICET? ¿Cuál es el anuncio concreto que los tiene movilizados y movilizadas de cara a lo que será el fin de julio? Sí, ayer todos los trabajadores del CONICET, becarios y becarias, nos movilizamos en todo el país y particularmente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el Polo Científico y Tecnológico, tuvimos una tensión muy fuerte con la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba vallando además nuestro lugar de trabajo. Como bien vos decías, hay 4 conflictos que hoy se están dando en simultáneo en el CONICET. El primero es que a 379 personas que son postdoctorandos, esto es el último tramo de capacitación en servicio, vamos a decir, porque son trabajadores que al mismo tiempo se forman en el sistema científico, les cambiaron las reglas de juego. Y es posible que dentro de un mes estas 379 personas no perciban más su estipendio. ¿Y por qué digo que les cambiaron las reglas de juego? Lo mismo le pasó a los que se llaman personal de apoyo, que también les cambiaron las reglas de juego en el medio de un concurso. ¿Por qué digo esto? Porque hace muchos años que se viene dando que cuando estos postdoctores que están finalizando su formación para poder ingresar mediante un concurso también muy exigente a lo que se denomina la carrera de investigador científico que hay de CONICET, que ahí ya estamos hablando de personal de planta permanente, lo que se hacía era que cuando iniciaban el concurso, no tienen por qué saberlo, pero un concurso se inicia el día de hoy y los resultados van a estar dentro de un año o un año y medio. Durante el periodo en que estos postdoc perciben la beca, que es a término, se prorrogaban estas becas, se prorrogaban hasta que estuvieran los resultados de si esa persona efectivamente iba a ser seleccionada para la planta permanente. Claro. Esto hace por lo menos 15 años que es de esta manera, y al parecer dentro de un mes estos postdoctorandos, sin saber si ingresaron como personal de planta permanente, se les daría de baja a la beca, con lo cual se quedan sin trabajo. Porque además pueden tener otro trabajo los becarios, son becarios exclusivos. Entonces este es el conflicto mayor por lo cual ayer nos movilizamos. Marcela, ¿con qué tiene que ver la decisión de cambiar estas reglas del juego y anticipar el final de la beca postdoctoral? Que además déjame subrayar algo que dijiste un par de veces, y es la palabrita formación, ¿no? Hay una inversión en estos investigadores, investigadoras que están realizando su formación allí en el CONICET. Hay una inversión de parte del Estado Nacional que al interrumpir estas becas se tira por la borda, digamos. Por eso te pregunto, ¿cuál es la definición en todo caso? ¿Esto nos hace pensar que no van a continuar, que los que vayan a continuar sean menos de los que se esperaba? ¿Qué es lo que están pensando ustedes o qué saben?
No, esto es mucho más grave de lo que viene sucediendo hace 2 años, que hace 2 años lo que viene sucediendo es un ajuste brutal en todo el sistema científico y tecnológico, no solo es el CONICET, sino que es la CENEA, lo vieron antes de ayer con los despidos para privatizar la minería de uranio. Esto está enmarcado en los 1.200 retiros voluntarios del INTA y la venta de inmuebles y tierras del INTA y el cierre de todos los servicios que proveía el INTI. Digamos, es el conjunto del sistema científico y tecnológico que provee servicios, muchos de ellos al sector privado además, es lo que está en cuestionamiento. No solo por un ajuste al estilo neoliberal, a mi entender, sino que acá hay un cambio de régimen, directamente, un cambio de régimen económico que afecta directamente al lugar que se quiere desde el gobierno nacional que ocupe la ciencia y técnica de acá adelante. Y por ello es que hay un ajuste brutal y una modificación de la orientación del sistema científico y tecnológico. Concretamente, lo que sucedió ayer es 379 postulantes, es posible que dentro de un mes se queden sin beca, que en realidad es formativa, pero en servicio. Claro, claro. ¿Por qué digo en servicio? Porque son trabajadores del sistema científico. Están dentro de proyectos científicos supervisados por un científico de carrera permanente, por lo cual ya están trabajando, o sea, trabajan y se forman al mismo tiempo. Es un poco como lo que pasa con los residentes de salud. Los residentes de salud también se forman en servicio, trabajan en un hospital, atienden pacientes al mismo tiempo que se forman. Marcela, ¿el objetivo del gobierno nacional es cerrar directamente el CONICET o crees que lo que van a hacer es intentar mantenerlo en su mínima expresión como para cumplir con la formalidad? Sí, yo creo que ese es un poco el objetivo. No cerrarlo definitivamente, pero sí achicarlo a la mínima expresión como lo señalás, Luis Pablo, y además le cambian la orientación. Porque, por un lado, tampoco hay subsidios para investigar, porque una cosa es el salario y otra cosa son subsidios para efectivamente hacer las investigaciones, para mantener los laboratorios, para mantener las bibliotecas, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde están cambiando la orientación? Digamos, ¿se pasa de investigación en diversas áreas para investigar qué? Está muy fuerte el tema tecnológico digital. Si uno ve, digamos, los nuevos lineamientos, va por ahí. Al estilo, digamos, de los nuevos feudales se llaman ahora, ese estilo, o sea, todo el mundo digital está yendo hacia ahí. Queda algo en investigación médica o biomédica, pero muy, muy restringido, y después hay áreas que directamente desaparecen. Claro. Ciencias sociales desaparecería o ya no tendría, pero también otras ciencias muy básicas y aplicadas. Por ejemplo, todo lo que es, sin ir más lejos, el INTA, ¿no? Que el INTA produce ciencia para el sector agrícola. Lo están vendiendo rifando. Quiero decir que el sector agrícola no está de acuerdo. Sí, lo mismo pasa con el INTI y la industria, ¿no? Que asesora a tantas pymes y demás. No están de acuerdo, digamos, con este desmantelamiento total y absoluto. Es decir, que mantienen, la tendencia es mantener aquellas líneas de investigación que le pueden servir al capital privado, por decirlo mal y pronto. Sí, bueno, pero por ejemplo el sector agrícola, muchas veces claro. Es capital privado, ¿no? Acá aparece un capital privado más financiarizado y tecnológico. Eso es un poco lo que pasa, que recién se está vislumbrando esto, ¿no? Porque en el medio están los despidos,
En el medio están, como en el INTA, la venta de inmuebles y de tierras. El INTA es muy grande a nivel país. El CENEA, que está teniendo despidos, esto es para privatizar la minería de uranio. Y en el CONICET, hoy por hoy, hay dos sectores muy atacados, que son los becarios, ¿sí? Ya sea postdoctorales o los becarios doctorales, con un ajuste muy fuerte, los personal de apoyo, que personal de apoyo son aquellos técnicos, son profesionales, pero que están, por ejemplo, en los laboratorios y asisten a un montón de tareas investigativas, a los equipos, digamos, investigador. También ahí hay un recorte fuertísimo. De hecho, hay muchísimas personas que ganaron sus concursos en tiempo y forma, y que están esperando hace 2 años por lo menos el ingreso al organismo. Claro. Y habiendo un concurso con todas las reglas, y es un concurso público y del Estado. Sí, es un ensañamiento particular contra la ciencia, la investigación, la universidad en general en la Argentina. No es que sea el único sector contra el que el gobierno está enfrentado, digamos, o dispuesto a achicar, pero bueno, en particular llama la atención lo que está ocurriendo. Marcela, ¿cómo sigue en todo caso la movilización, el plan de lucha, teniendo en cuenta que el alerta es para fin de julio, o sea, ya? Sí, ahora se iban luego de la movilización de ayer, que realmente fue bastante grande en todas las provincias argentinas, se va a ir a asambleas por lugares para ver cómo continuar, digamos, y frenar estos nuevos embates, porque otro de los embates que es muy fuerte es que nuestra obra social, que es Unión Personal, ha dado de baja unilateralmente y sin aviso a la prestación de salud de muchos becarios. Y el organismo lo que ha dado, digamos, como respuesta, cuando digo el organismo es el CONICET, es, bueno, entregarles el dinero, que es un dinero bastante escaso, para que se vayan, digamos, a contratar privadamente otra prestación. Con lo cual, bueno, está en jaque el conjunto de, podríamos decir, de los recursos científicos, sobre todo el personal, y ni hablar que esto se da, además, en un contexto donde las líneas de financiamiento, tanto públicas como también privadas, son inexistentes. ¿Para qué? Para realizar la investigación. Entonces, Marcela, bueno, sí. No, cerrá vos. Quiero cerrar con esto, con que se estaban dando asambleas en cada uno de los lugares de las provincias donde hay representación de los trabajadores científicos del CONICET para ver las próximas medidas. Sí se le ha pedido, y esto sí lo quiero señalar, infinidad de reuniones al presidente del CONICET, y es una persona, Daniel Salomone, que nunca ha puesto la cara ante semejante descalabro y devastación, ¿no? Sí. También esto hay que decirlo. De hecho, ayer, cuando llegamos al polo, el polo estaba literalmente cerrado por la policía de la ciudad y podríamos decir militarizado, ¿no? Estamos viendo unas imágenes hace 2 años en los edificios públicos que parecen literalmente fotografías de la dictadura militar. Bueno, me hace acordar lo que decís a lo que ocurrió en la Comisión Nacional de Energía Atómica. El presidente tuvo que salir escoltado por la gendarmería sin dar la cara delante de los trabajadores que le estaban reclamando. Marcela, muchas gracias por tu tiempo. Por supuesto, seguimos el tema muy de cerca y a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias por el espacio. Saludos a la audiencia y a Néstor y a vos. Bueno, gracias. Era Marcela Velardo, investigadora adjunta del CONICET, profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de José C. Paz. De 16 a 18, que vuelvan las ideas siempre, siempre.
Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Ginger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton, Alejandro Aymú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mare. Vuelven en ideas siempre. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. No siente nada. No puedo creer que estaba en ese lugar y que antes de ayer
5:05 de la tarde, 10 grados 3 la temperatura, eso es lo que marca en este momento el Servicio Meteorológico Nacional aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Recordamos, si tienen fotitos con nieve, allí donde se encuentren, con todo gusto las vamos a pasar y comentar. Nos escribe, por ejemplo, Gustavo de Bariloche, que nos dice que si bien hace mucho frío, no nevó. En Bariloche todavía no nevó. Y Bariloche es esa ciudad donde además empieza a generarse una expectativa, ¿no? Cuando bajan las temperaturas, bueno, ya se pide que nieve porque tiene mucho que ver con el turismo, claro, ¿no? con la temporada de invierno, claro. ¿no? Necesitan nieve, claro. Así es. Bueno, esperemos que la nieve llegue pronto. No dijimos nada del Mundial, pero déjame decir que terminó el primer tiempo de España y Austria. ¿Y qué tal? Va ganando España 1-0, es uno de los candidatos, o de los equipos fuertes, así que por ahora le va bien, está eliminando a Austria. Bueno, 1-0. Todavía no está todo dicho, nada, ¿no? En absoluto. De hecho, los últimos partidos se han invertido el resultado en los últimos minutos del segundo tiempo, ¿no? Claro. O de los alargues. Así es. Bueno, déjame agradecer, Néstor, 2 libros que prometen y mucho y que de alguna manera tienen que ver con esta casa que nos trajo nuestro amigo Martín de Editorial Sudestada, siempre muy atento con nosotros. Uno es La Casta, los protagonistas de la estafa mileísta, escrito por nuestra compañera Felicitas Bonavita. Realmente promete este libro, a ver si se puede ver algo, ahí lo mostramos, La Casta, de Felicitas Bonavita, de Editorial Sudestada, y Nena, de Sandra Russo, que según nos contó Martín, en el poquito tiempo que pudimos conversar algo, tiene que ver con la propia vida de Sandra, ¿no? Es una especie de autobiografía novelada, ¿no? Según contó Martín Latorraca. Algo así, bueno, de Sandra Russo, Nena, con prólogo de nuestra amiga Marina Arias, a quien también le mandamos un beso, por supuesto. Y trajo algo más, Martín. Sí, claro, el combustible para todo, porque de libros no vive el hombre. El combustible para todo fue unas deliciosas croissants, pero de verdad muy ricas, muy bueno. Que trajo acá para compartir con todo el equipo, de Marrocos, confitería artesanal, allí en Tucumán 1557, así que muchas gracias, Martín. Bueno, Néstor, ya comiste, ahora toca laburar. Todavía no le entramos al alfajor, pero sí al croissant, que está muy bueno. Y te había dicho de hablar un poco de Donald Trump, que según se ha denunciado, no sé si él lo emuló a Adorni o fue al revés, pero en su declaración jurada que se acaba de conocer aparecieron 1.400 millones de dólares, 1.400 millones de dólares más en su haber, una especie de Adorni recargado. Uno entiende que puede haber muchos pendrives, ya no uno solo, por semejante cantidad de dinero. Y es una fortuna que él, que ya viene de ser un hombre millonario desde antes de ser presidente, por sus negocios inmobiliarios, por sus negocios con la televisión y otros. Él dice que no tiene nada que ver eso porque, al igual que había en su momento declarado Mauricio Macri, sus inversiones desde que es presidente están en lo que se llama un fondo ciego, es decir, un fondo que administra justamente una administradora de fondos, y él no sabe lo que hacen con sus inversiones, que se lo deja a un manager de ese fondo. No es tan así, hay algunos que dudan de la veracidad de esa información. Muchos sospechan que lo que ha hecho Trump es formar un fondo que él sí maneja a través de los hijos y que por lo tanto él puede manipular, sacar, poner en función de negocios que harían incompatible este aumento de la riqueza siendo el mismo al mismo tiempo presidente de la República, ¿no? Él dijo que no, que eso es mentira, que él no hay ninguna incompatibilidad entre su declaración jurada y su función de presidente. Lo dijo tanto él como su vocera. Y es, digamos, por un lado es cierto que él no promovió, por lo menos yo no tengo esa información y no salió en muchos lados, él no promovió el manejo de criptomonedas, que es el origen de esta fortuna, siendo presidente en la Casa Blanca, como sí hizo Milei en la Casa Rosada promocionando el caso Libra, ¿no? Claro. Pero durante la campaña electoral y sobre todo cuando fue electo presidente en las semanas previas a jurar como jefe de Estado de los Estados Unidos, sí creó algunos fondos. Por ejemplo, uno que se llama World Liberty Financial, esto lo denuncian varias agencias internacionales, que es un fondo que manejan el propio Trump, sus hijos y Steve Witkoff, que es un hombre que se hizo famoso en el último año y medio porque es el que va, entre comillas, negociar y entre comillas la paz con Gaza e Israel,
con Ucrania, estuvo metido también en las negociaciones con Irán. Irán lo sacó vendiendo almanaques y prefirió negociar con el vicepresidente Vance, porque es un tipo, Steve Witkoff, que va acompañado por el yerno de Trump a todos estos lugares donde hay desastres monumentales y especula siempre con la posibilidad de reactivar la economía a través del negocio inmobiliario. Y por ahí se canalizan miles y miles de millones de pesos. Bueno, este Witkoff es parte de ese fondo que Trump creó, insisto, no como presidente, pero cuando ya tenía asegurada su llegada por segunda vez a la Casa Blanca. Así que bueno, hay muchas sospechas. Además ha recibido cerca de $440.000 en estas últimas semanas en regalos. Por ejemplo, regalos para la final de la Copa del Mundo, de su amigo el presidente de la FIFA. Infantino. Regalos de muchas cortes monárquicas de Medio Oriente, los países del Golfo Árabe, que justamente son Emiratos, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, todos ellos que tienen mucha relación con este personaje Steve Witkoff. Así que bueno, se levantó todo un halo de corrupción alrededor de Trump en estas horas que agudizan todavía más su pérdida de popularidad en Estados Unidos en un momento que ya le viene pegando mucho cualquier tipo de resultado electoral. Así que bueno, también como Adorni, pero en una escala mucho mayor, un salto inusitado de la fortuna de Donald Trump. Gracias, Néstor. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Why I sleep all day, and I start to complain that there's no rain, and all I can do is read a book to stay awake, and it rips my life away, but it's a great escape. 5:11 de la tarde, ya viene Pablo Caruso, ya llega, es como el general Alais, ¿te acordás? Me acordé exactamente de lo mismo. Que ya llega y al final no llegaba nunca. Bueno, no, pero en este caso está viniendo. Bueno, firmó su renuncia Manuel Adorni, porque hasta ahora todo era, sí, deja el directorio de YPF, por el cual cobraba cerca de 90 palos por mes. Es increíble que alguien cobre 90 millones de pesos por mes siendo funcionario del gobierno nacional. Bueno, eso era parte de lo que cobraba Adorni. Firmó su renuncia, según trascendió, con una carta dirigida a Horacio Marín, el director de YPF, creo que es director, la figura no presidente. Así que bueno, eso estaría en regla, por lo menos en lo que tiene que ver con su vínculo con YPF. Y habló Diego Santilli, empezó a aparecer ya con su nuevo rol, jefe de gabinete, y no habló con nosotros, no habló con Carlitos Polimeni, no habló con Jair, no habló con Caballero, no habló con Cintia García, habló con Majul, y esto decía: voy a analizar a todos los funcionarios, por supuesto, y obviamente vamos a armar el equipo. Ya las dos grandes áreas, si vos me preguntás, las dos grandes vicejefaturas están con los nombres, que es Ignacio De Witt y Gustavo Coria, que Gustavo Coria me viene acompañando ya en Interior, y después iremos viendo todas las áreas que tenía jefatura de gabinete, así que por supuesto vamos a analizar cada caso. Bueno, parte de las promesas de Diego Santilli asumiendo la jefatura de gabinete, y a lo que agregaba esto.
Es un presidente que dice, yo soy el Poder Ejecutivo, no soy el Poder Judicial y no soy el Poder Legislativo. Trabajo con el Poder Legislativo y el Poder Judicial que actúe. Segundo, no va a respaldar a nadie que haga ninguna cosa o que entre en un terreno de lo ilegal o lo que no corresponda. Su visión moral es clara y contundente. Entonces yo digo, no va a entrar en ese juego. Ahora, en el terreno de la política discutimos. Yo puedo discutir sobre qué pienso sobre tal gestión o tal otra gestión. Y vamos a discutir los modelos, vamos a discutir las ideas. Yo digo, cuando lo escucho a Carles Blanco, no sé de qué país habla. Digo, ¿dónde, qué no gobernó, qué no hicieron, qué no dejaron? Que no los entiendo. Bueno, un Diego Santilli que evidentemente tiene otras herramientas y otra trayectoria en términos de discusión política, que se puede plantar con un lenguaje, si se quiere, más tradicional en lo que hace a la política, habla el idioma de la política, que no es habitual en los funcionarios puros de Javier Milei o de La Libertad Avanza. Y acá de nuevo, con estas figuras, con esta retórica, lo que hace es prometer o dibujar una situación moral y ética de parte del presidente Javier Milei o del gobierno nacional, que después está muy reñida con la realidad, no solo por el caso de Manuel Adorni, sino también por el caso Libra del mismo Javier Milei, donde está involucrado el mismo Javier Milei, el caso Andis y tantísimos otros casos que están denunciados como hechos de corrupción o que deben investigarse, ¿no? Están en manos de la justicia y llevarán el tiempo que lleven, pero están en manos de la justicia. Con lo cual, a esta altura de los acontecimientos, intentar pintar a Javier Milei de moralista y de hombre que no va a permitir ningún hecho de corrupción en sus filas, me parece que, bueno, es poco creíble. De todas maneras, Diego Santilli, como es parte de la famosa casta, aquella que también denunciaba el gobierno nacional y que hoy está muy metida dentro del gobierno, bueno, habla el lenguaje de la política, porque a lo que llama casta Javier Milei, en definitiva, es a la política, y ahora nos damos cuenta que además a un sector particular de la política, que es el que en definitiva no le gusta. 5:15. Bueno, Néstor, nos ponemos en modo política internacional / mundial, si te parece. Sí, continuamos un poco con lo que hablaba Mayor, esto de la geopolítica y del fútbol, que se da mucho en el mundial. Yo diría que esta columna tiene que ver mucho con las fracturas, ¿no?, de distintos temas y de distintos tenores. En el Mundial ayer fue una jornada bastante aciaga para lo que podemos llamar el sur global y una jornada muy feliz para los países colonialistas o imperialistas. Pensemos que perdieron, lamentablemente, para mi gusto, la República Democrática del Congo y Senegal, que encima iban ganando y ganando bien, y los dieron vuelta dos países que nos ilusionaron a todos. Nos ilusionaron, pero bueno, Gran Bretaña, país colonialista si lo hay, y Bélgica, que es un país que tuvo menos influencia internacional que Gran Bretaña, pero que en el caso de la República Democrática del Congo, de lo que entonces era el Congo belga, fue uno de los países más responsables de las peores masacres que hubo en la historia de la humanidad, lamentablemente ganaron, y estos dos países africanos, que eran una esperanza de una renovación futbolística, sí, claro, y también geopolítica, me dio mucha tristeza ver cómo quedaron después, porque lo tenían ahí el partido. Sí, ¿no? sí, lo tenían ahí, en los dos casos lo tenían ahí. Y en el caso de Estados Unidos-Bosnia, bueno, también gana un país imperialista y pierde otro que sufrió ese país mucho con la desintegración de Yugoslavia, desintegración en la que justamente Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea tuvieron bastante que ver, ¿no? Más allá de problemas internos que había en la ex Yugoslavia. Sí, ayer mientras veíamos el partido con mi familia, intenté explicar, sin tu sapiencia, sin tus conocimientos, pero intenté explicar cómo había terminado en Bosnia lo que había sido Yugoslavia. Claro, ¿no? Uno de los tantos pedazos en los que se separó la vieja Yugoslavia. Otra fractura muy interesante que está ocurriendo en la geopolítica mundial, por no dejar de ser una entidad política, es lo que sucede en el Vaticano. Esta fractura entre la Iglesia Católica y por primera vez en muchos años un cisma, se reconoce como tal. La Iglesia Católica tuvo cismas mucho más importantes que el que voy a contar ahora, pero hay un problema muy serio entre una orden llamada la Fraternidad San Pío X, que son los febreristas
febreristas. Michel Febrer fue un sacerdote de fines de los años 80, hace 40, 50 años, que creó toda esta corriente febrerista, muy reaccionaria en muchos términos. Ellos, por ejemplo, quieren dar la misa en latín y demás, y son muy contrarios, por supuesto, al papado de León, como lo fueron hace poquito con el papado de Francisco. Claro. Y se zarparon y nombraron, creo que son 7 obispos propios, sin la autorización del Papa actual, del Papa León. Bueno, León los expulsó de la iglesia y es, por lo tanto, literalmente un cisma con este sector fundado por Marcel Lefebvre. Son 4, ahora lo confirmo. Bueno, se considera un acto, entonces, un cisma, un acto cismático, uno de los tantos que tuvo la iglesia en el mundo, y está de la mano con esta corriente de ultraderecha que atraviesa también gran parte de la humanidad, ¿no? O sea que también en la iglesia están estos sectores. Estuve averiguando... Claro, difícil que una organización como la iglesia tan grande, a eso me refiero, quede exenta de lo que está pasando en otras religiones y en gobiernos de todo el mundo. Así ¿no? es. Estuve averiguando qué pasa con los lefebristas en la Argentina. Hablé con Fortunato Malimachi, con nuestro colega Washington Uranga. Hay algunos aquí, están sobre todo en un seminario que es en La Reja, cerca de Luján. En el sitio El Destape se vincula a esta corriente lefebrista a la vicepresidenta Victoria Villarroel. No está del todo chequeado ese. En Europa dicen que sí, que ella responde a eso, más por el lado militar, de su costado militar, que por su lado católico, porque ella tenía cierto diálogo también con Francisco, pero claramente representa un sector muchísimo más conservador, ¿no? Hablando del Papa León, se confirmó, o casi confirmado, que viene en noviembre a la Argentina. Va a Perú, pero casi seguro que la agenda va a ser en noviembre en la Argentina, quizás en Córdoba, Rosario, y no sé si en Buenos Aires. Con el Papa que sí se llevaba bien toda esta corriente fue, por supuesto, con Benedicto, el anterior a Francisco, claro, que es un tipo que también los rescató a aquellos sacerdotes que eran ordenados y que el sector progresista de la iglesia no los aceptaba. Benedicto los perdonó, digamos, los reintegró a la iglesia, ¿no? Así que bueno, hay también fracturas en la iglesia. Y la última fractura a la que me quiero referir, parece distinto a los otros dos, es a la fractura que está viviendo, y no queremos dejar de lado el tema, Venezuela, ¿no? Que ya es una fractura geológica, pero que es una fractura política también. Siguen, por supuesto, contándose cada vez más muertos, ya prácticamente se da por perdida la posibilidad de recuperar con vida a más personas, por lo tanto ya son muchos los miles de muertos y de heridos, y por más ayuda que haya internacional y rescates que se envían y demás, lo que viene ahora es toda una situación de muchísimo conflicto por la reconstrucción, claro, por la posibilidad de enfermedades, el tema sanitario, así que ahí hay una fractura muy muy grande que tiene que ver con esto, con una falla geológica, pero que también tiene que ver con la política venezolana. Recordemos que tuvo una fractura, si se quiere, política el 3 de enero cuando secuestraron a su presidente Nicolás Maduro. Bueno, las fracturas no facturas, son las fracturas de Néstor Restivo. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas siempre, siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica.
Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a M530 Somos Radio. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La vuelta es con actualidad. Volver es pensar el presente. Que vuelvan las ideas. De 16 a 18. Pablo Caruso y la banda del Parlante. Que vuelvan las ideas. AM530 Somos Radio. Que vuelvan las ideas siempre. Siempre. Bueno, ¿qué tal? 5:20. Vení cuando quieras, 5:26, se me fue un poquito la mano. Acá pregunta la gente cómo va el partido, Caruso. Porque, no estaba viendo el partido. No, Pablo, no estaba viendo el partido. No pasa nada. Recién le pregunté a Carlos Di Mare si tenía alguna chance Austria de empatarle a España. Me dijo, de ninguna manera. Fue lo mínimo que vi, lo poquito que vi recién. Bueno. No, la verdad es que estaba grabando una nota que saldrá en breves días. Y sé que buena parte de esta audiencia, cuando la vea, me va a putear hermoso, pero me pareció una muy buena entrevista. Nada, no les puedo decir más nada. Bueno, no vas a spoilear. No les puedo decir más nada. Bueno. Sí les puedo adelantar que hoy a las 6:30 de la tarde en Floreal, en Gente que Dice, vamos a entrevistar a Rep. Che, qué lindo eso, Pues es que hizo un trabajo, Charly García Absoluto, para los fanáticos y fanáticas de Charly García. No saben lo que es ese trabajo. Que recorre toda la historia de Charly a través de los dibujos de Rep. Efectivamente. Impresionante, está espectacular. Creo que es el primero o el segundo, dice, ¿qué cosas hiciste o no podrías haber dejado de hacer para que llegaras hasta acá? Entonces arranca desde que era muy chiquito y un montón de situaciones de la vida que lo llevaron efectivamente ahí. ¿Hasta qué libros leíste? ¿Leíste tal cosa y tal cosa? Bueno, espectacular. Así que en un ratito lo van a poder ver en vivo en el canal de stream del Centro Cultural de la Cooperación en Floreal. Bueno, quiero que saludemos la presentamos siempre porque es, ante todo, oyente de este programa. Es lo más importante, ¿o no? No sé. Es amiga. Bueno. Y además supera. Es colega y es formadora. Supera todavía más. Formadora. Estamos hablando de Gabriela Tijman. Gabriela Tijman es, insisto, colega hace varios años ya. Está viviendo en la provincia de Jujuy. Y es una de las responsables del Submarino Jujuy, que es un portal o un periódico. Ahora le vamos a preguntar cómo lo define, pero en línea, que además tiene una suerte de brazo armado, programa de radio,
Se presenta el submarino jujuy.com.ar como periodismo, independencia, actualidad y memoria, y cumple 13 años hoy. Y en el momento en que me llegó esa noticia, nos pareció muy lindo, desafiante, charlar con ella de muchas cosas. Junto con el programa de radio lo hace José Luis Politi, pero además Gabriela Tichman y Ronnie Fuchs son los responsables del submarino jujuy.com.ar, que cumple 13 años. Gaby, ¿cómo te va? Pablo, Néstor y Luispa, te saludamos. Hola Pablo, ¿cómo te va? Un saludo a los tres, Luispa, Néstor, un gustazo. Bueno, gracias para nosotros, por palabras tan lindas. Y hay más, pero para entrar a la charla. Por ejemplo, a mí me enseñó Gabriela Tichman a leer el diario. Usted dice, Bueno, parece una no pava. ¿Qué? No será para tanto. ¿Pero te acordás de esa charla o no? Sí, por supuesto que me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Ella era docente de TEA, del taller Escuela Agencia. Pero tiren algún tip, ¿qué es lo que te dijo? Y yo no me acuerdo si fue la recreación de ese momento, mi recreación de ese momento es que yo entendía que con leer la literalidad del diario no alcanzaba. Y que alguien con el oficio de Gabriela perfectamente podía, además era una de esas docentes favoritas que uno siempre tiene, viste, en facultad, en lo que fuera, en la escuela. Y le dije, enséñame a leer el diario. Y ella dijo que sí, que fue lo que más me sorprendió, y bueno, y ahí fue. Yo me acuerdo de eso, Gaby, no sé qué te acordás vos. Sí, me acuerdo de tus inquietudes en ese sentido. Te preocupaba mucho bueno, mira, en tiempos de fake news, en estos momentos en los que resulta tan urgente poder interpretar lo que uno está leyendo, quién lo dice, dónde está dicho, de qué modo está dicho. Bueno, eso hace muchos años también era así. Claro. Y sí, lo que recuerdo es que se trataba de abrir el diario y comprender por qué determinadas informaciones estaban en una página par o en una página impar, y que eso ahí había una decisión editorial. Claro. Más allá del contenido en sí, digamos, ¿no? Es alucinante. Bueno, esas cuestiones que a mí me resultaba, a nosotros, digamos, como docentes, siempre nos resultó muy estimulante cuando uno de nuestros estudiantes se interesaba en algo más de, digamos, no solamente de responder a lo que se estaba dictando en el marco de un curso, pero también era para nosotros un desafío, porque ustedes ahora que son colegas saben que hay muchas cosas que nosotros en el trabajo diario naturalizamos, pero muchas veces cuando nos ponemos en el lado del consumidor de los medios y de las noticias, ahí nos damos cuenta de que hay cosas que tenemos naturalizadas, pero que en realidad el común de la gente, aquellos destinatarios de nuestros mensajes, no lo están viendo, y está bien que no lo vean porque no tienen por qué verlo. Entonces, ese tomar distancia nosotros de esa naturalización en el trabajo cotidiano también nos sirve para pensar en quiénes son aquellos a los que nos estamos dirigiendo. Claro, claro. A mí me sigue pareciendo extraordinario o muy desafiante toda esa trama de poder que se ve en la tapa, bueno, ahora en los portales, digamos, ¿no? Las claves de lectura son parecidas. Y en ese momento además había un cuerpo docente, hace un montón que no voy a TEA, no sé si ahora pasó o no, pero había un cuerpo docente extraordinario. Me acuerdo, Gaby, también de Pepe Avigliani. Claro. Y la primera clase de Pepe Avigliani fue, bueno, saquen una hoja y pongan los nombres de los principales funcionarios del gobierno. Entonces ahí estábamos, que habíamos ido, viste, ya me sé el nombre de los ministros, el nombre de los jueces de la corte, me lo sé todo. Bien, ahora del otro lado pongan los nombres de los dueños de las empresas más importantes del país. Bueno, y entonces nadie ponía nada, por supuesto. Bueno, ahí está el poder, chicos. Arrancamos, bienvenidos a mi clase. Extraordinario. Bueno, Gaby, felicidades. 13 años de un medio de comunicación y de estas características no es para nada poca cosa. ¿Cómo describirías al submarino jujuy.com.ar? Bueno, gracias por las felicidades. Mira, a mí me parece que lo que hacemos es, va a sonar que estoy eludiendo la respuesta, pero es periodismo, ¿viste? Esto de lo que estamos hablando, es contar lo que sucede. Contar lo que sucede. Me parece que una de las pistas que aparecen en ese sentido es, por ejemplo, siendo nosotros
periodistas en una provincia como Jujuy, que tampoco es una provincia central, digamos, una de las cosas que definen es cuando tenemos la consulta desde otros puntos del país, cuando sucede algo en la provincia de Jujuy y descubrimos, porque es así, porque no es algo que digamos, no tenemos una empresa detrás que se dedique a esto, descubrimos que que acuden a nosotros para conocer qué es lo que está ocurriendo en Jujuy frente a determinado hecho puntual. Y me parece que tiene que ver con eso, con entender que lo que estamos haciendo es contar lo que ocurre, principalmente en Jujuy, aunque no solo, y además contarlo no solamente entre nosotros, quiero decir, esta cuestión de no manejarse con los sobreentendidos locales, sino hacer un seguimiento de la información para que llegue a todo aquel que se interese. Bueno, todo esto que yo acabo de decir es hacer periodismo, alumno Caruso. Sí, lo que pasa es que es un momento bravo para el ejercicio del periodismo. Hay que sostener una página como esta. Invito a que la visiten y se van a dar cuenta que acá hay mucho laburo, digamos, ¿no? Hay mucho compromiso. Y bueno, hay una disputa todo el tiempo respecto de cómo es que se lo sostiene, de qué manera se remuneran sus laburantes y sobre todo la tentación permanente de estar conectado con algún otro sector y que de ahí venga un sostenimiento. Eso me parece muy complejo en estos temas. No sé si por más experiencia, Gaby, que hayas tenido en el periodismo tal cual lo conocíamos en otro tiempo, te preparó para el tiempo actual, ¿no? De sostener un medio de estas características. Bueno, la experiencia previa y acumulada es como el pajarito parado en el hombro que está ahí recordándote y picándote la cabeza diciéndote no te olvides de esto, no te olvides de esto, a pesar de estos cambios de los que estamos hablando. Sí. Nosotros, bueno, como vos decías al principio, El Submarino fue originalmente un programa de radio que hizo José Luis Politi, que viene haciendo hace más de 20 años en Jujuy, y en el año 2013 se nos ocurrió, porque fue un momento así como de mucha efervescencia con el tema de los diarios digitales, sobre todo en provincias, ¿no? Esto también hay que decirlo porque en provincias en general hay pocos medios locales, en general son grandes diarios históricos, por ejemplo, claro. Y ese fue un momento importante en el cual había posibilidades y demás. Entonces se nos ocurrió hacer, digamos, lo que sería el hermano menor de ese programa de radio, que es un programa que sale todas las mañanas y es uno de los programas de referencia de la actualidad política y social de Jujuy. Se nos ocurrió hacer la versión digital y bueno, y nos largamos. Y empezamos despacito con la ayuda de alguna gente que nos dio una mano y algunos pesos también para arrancar. Y también nosotros mismos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Claro. Porque no habíamos aprendido, digamos, el lenguaje, el formato. Así que ahí había un montón de cosas para aprender y esto siempre es interesante y desafiante, sobre todo cuando se trata de una idea y un proyecto propio. Gabriela, ¿qué tal, Gabriela? Luis Pablo te saluda. Luispa, felicitaciones también de parte mía. Gracias. Quiero preguntarte por qué pasa con los mal llamados medios nacionales en Jujuy. Digo mal llamados porque en realidad son medios de la ciudad de Buenos Aires que tocan temas de la ciudad de Buenos Aires y temas nacionales, pero no sé por qué se los conoce como medios nacionales. ¿Cuánto inciden o cuánto condicionan el periodismo que se hace desde Jujuy? En general, puedo hablar de Jujuy. Yo calculo que en otras provincias ocurre algo similar. Las personas en general consumen medios locales y hoy en día, sobre todo, a través de redes sociales. Quizás el consumo de medios llamados nacionales, digamos, que más se da a través de la tele. Claro. Pero incluso, por ejemplo, en Jujuy tenemos un solo canal de aire, que es el canal 7 de Jujuy, que es un canal privado, que tiene retransmisión de Telefe y después tiene a la noche y al mediodía noticieros locales y algún programa político en algún momento de la semana, digamos. Pero
A nivel medios, lo que podemos hablar de radios, de medios digitales, en general se consume el local, porque además son los medios que te dicen tu día a día. Claro. Después, de los grandes temas nacionales y se reflejan también en los diarios locales. Hay un consumo de medios locales. Eso es así porque, bueno, porque hay un lenguaje, también hay un servicio a través de la información. Nosotros, hace 3 años que cumplíamos los 10 años del diario, queríamos hacer una gran cosa, ¿no? Algo más que simples publicaciones en redes para celebrar nuestros 10 años, que no era nada menor. Claro. Bueno, pero estamos hablando del año 2023, que como ustedes recordarán, y si no los ayudo a recordar, fue un año bastante intenso y convulsionado en la provincia de Jujuy, porque fue el año de la reforma constitucional que impulsó el entonces gobernador Gerardo Morales, con las protestas masivas, la represión, la judicialización de esas protestas que arrastramos hasta hoy. Así que en aquel momento no lo pudimos hacer y fuimos pensando, bueno, ¿cuándo lo hacemos algo? Perdón. Y este año yo dije, por lo menos avisemos que estamos cumpliendo estos 3 años. Llegó el momento. Gaby, ya que lo mencionas, ¿qué es de la vida de Gerardo Morales? En este momento Gerardo Morales está en la inauguración, que es un acto muy importante. Se está inaugurando en San Salvador de Jujuy el Museo Lola Mora. Es un centro cultural muy importante, la verdad, que se llevó adelante, que tiene un diseño del arquitecto César Pelli. Ustedes saben que Jujuy posee un conjunto de esculturas de Lola Mora que estuvieron mucho tiempo expuestas en los alrededores de la Casa de Gobierno, pero esas obras originales tienen que estar, por supuesto, preservadas. Bueno, Morales está en este momento en una de sus esporádicas apariciones públicas en esa inauguración, y ahí se lo ve. No se conoce ningún otro tipo de actividad de su parte. ¿Pero es parte de la rosca política jujeña? Y no se lo ve, okay. Pero bueno, uno puede pensar que sigue estando. Bueno, de hecho, su hermano es funcionario, es un alto funcionario del gobierno del actual gobernador Carlos Sadir. Hay, digamos, el gobierno de Jujuy no cambió, ¿no? Digamos, sí. Sigue en el gobierno del radicalismo, y se mantienen muchos de sus funcionarios, así que uno imagina que sí, que sigue estando en lo que es el armado político, Bien. o rosca, que también se le puede llamar Y así. la noticia, bueno, no sé si más fuerte o no sé cómo son las atenciones allá, pero todo el caso de Franco Oscari, entiendo que es muy importante y entiendo que además ya está en Jujuy, ¿no? Si querés repasar en 2 líneas un poco el caso. Sí, por supuesto. Franco Oscari es un joven que vive con su familia en Palmasola, en un paraje cercano a Palmasola, que es una zona, digamos, del sudeste de la provincia, que gente que trabaja en la tierra, que fue detenido el 23, la semana pasada, a partir de una denuncia que presentó Patricia Bullrich por una publicación que él había hecho en Facebook hace un par de años, en el marco de una lucha que había por una cuestión territorial, por una mina que se está instalando en esa zona, y por supuesto hay una organización que se llama Organización Tierra Fértil, que pertenece al Movimiento Nacional Campesino Indígena, que está peleando para que se hagan los estudios de impacto ambiental pertinentes y demás. Y además es una zona donde suele haber problemas de desalojos hacia familias campesinas. En ese marco aparece una denuncia de Patricia Bullrich, y el juez Ariel Lijo determina desde Buenos Aires la detención de Franco Oscari. Fue detenido, después fue trasladado, lo iban a trasladar a Buenos Aires, por suerte la acción de los abogados y de las organizaciones hizo que llegara solo hasta Tucumán. Finalmente se logró que volviera a Jujuy hoy, y el objetivo es que se caiga, que se le dé la libertad y que se caiga la causa. Es muy interesante, si quieren leer
bueno, les sugiero el submarino Jujuy. Hay un dictamen del fiscal federal de Salta, Eduardo Villalba, donde, entre otras cosas, dice que el operativo en el cual se detuvo a Franco Oscari recuerda otros momentos de la vida, de la historia argentina, cuando había estado de sitio, etcétera. Digamos, Claro. hace ahí unas referencias que son muy contundentes respecto de todo lo que rodeó a la detención de este chico. Bueno, y ahora lo que se busca es la nulificación de la causa y, por supuesto, su libertad inmediata, ¿no? Gaby, gracias. No sabes lo que nos gusta poder charlar, bueno, intercambiar siempre ideas, información y sobre todo el motivo, 13 años del submarino jujuy.com.ar. Gran abrazo para todo el equipo. Un saludo enorme a ustedes, muchas gracias y bueno, cuando quieran estaremos ahí en el submarino. Muy Seguimos bien. escuchando, Acá Néstor Un abrazo. pregunta si cuando va Sí. si cuando va a Jujuy podés recomendarle algunos lugares donde ir a comer algo. Desde ya, por supuesto. Ya Muy bien. podemos armar un itinerario, que me avise nomás. Abrazo Solo grande, haremos. Gaby, que esté Gracias, muy bien. chicos, saludos. Felicidades, Gaby Tichman. Desde los cerros vienen bajando por la quebrada hasta mis ojos, traen las voces de otros tiempos. Desde los cerros vienen bajando por la quebrada hasta mis ojos, traen las voces de otros tiempos. Son distintos amautas, son hijos del sol y sueñan. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes, nosotros somos ustedes, Latinoamérica. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes, todo para todos y nada para nosotros, caminantes, todo para todos y nada para nosotros, caminantes, todo para todos y nada para nosotros. Bruno Arias, che, podemos invitarlo a Bruno un día. Cuando quieras, por supuesto. Para que venga y Sí. charle. Un gran cantautor jujeño, Ha estado en el programa Sí, un tiempo atrás. Sí. pero en otra emisora. En otra emisora. Se la recontrabancó su primer disco. Changuito Volador es el primero, el segundo no me acuerdo. El primer disco, el tipo eligió poetas jujeños y canciones, no necesariamente de las más conocidas de nuestro folclore norteño, y se la recontrabancó con eso, y vino, hizo todo un recorrido, y bueno, impresionante la historia de Bruno Arias. Un día, insisto, lo vamos a invitar a charlar. Hace poco creo que vino con Carlitos Polimeni y nos cruzamos acá. Bueno, 7:09. La temperatura en Buenos Aires y alrededores, frío, Frío. Mañana el Servicio Meteorológico Nacional dice para el momento mínimo, de mínima temperatura, 1 grado bajo cero, con máxima de 10. El sábado 3 grados, máxima 13. El domingo remonta un poquito a 9, pero todo abajo de 10 y después vuelve a bajar el resto de la semana. Ya para eso falta un montón. Saludamos a Juan Carlos Juño, el cafecito político, sobre el final del programa. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo están todos ustedes por allí? Para una tarde fría, ¿qué tomás? Que ya está acá el mozo Caruso esperando. No, voy a tomar un San Felice, un vinito tinto, Bien. saludable, que me gusta mucho, así que vamos por un San Felice. Perdón, se te entrecorta un poquito. ¿Y picás algo? ¿Quesito? ¿Qué querés? Sí, mortadela. Un poco de mortadela, un poco de salame de Milán y un poco de queso. Perfecto, ya está todo marchando. Bueno, Juan Carlos, tal cual lo charlamos en el último cafecito, el gobierno avanza con su agenda legislativa y es una agenda muy ambiciosa, muy de fondo, de modificación estructural, digamos, de un país, de cualquiera sea.
estoy hablando de inviolabilidad de la propiedad privada, estoy hablando de ley de sociedades, zonas frías, se mete con el etiquetado, se mete con el Banco Central, con la Carta Orgánica del Banco Central, Juan Carlos, también. Y te sumo las PASO, ¿no? También. Bueno, la reforma política. Y Claro. todo tiene pinta de... Los partidos hay que jugarlos, ¿no? Los partidos hay que jugarlos, pero tiene pinta de poder juntar los votos. Sí, efectivamente tiene pinta de poder jugar los votos, o sea, esta especie de, qué sé yo, de contraofensiva o de recuperación del tiempo perdido durante todo el episodio Milei, largo episodio Milei, largo desgaste. El episodio Adorni. Adorni, Sí, que es largo, Milei, sí, largo está bien. desgaste. Ahí yo tengo un punto, vos sabés que no creo que con la partida de Adorni el gobierno sale indemne de todo esto con costo político cero. Francamente creo que paga un costo político de distanciamiento de ese sector de millones y millones de ciudadanos y ciudadanas que creyeron en la línea cultural de ellos, de que este es un gobierno que viene a terminar con la casta y con los chorros, cuando queda claro lo de Adorni y muchos otros. Entonces, Retomo un poquito nuestra discusión. Yo lo que digo es, ese costo que en algún momento lo pagará, por las cosas que nos pasan, es un costo que no va a pagar en problemas para aprobar esta agenda, que es lo importante. No sé si es importantísimo, no puedo dejar, porque si enumeramos la agenda, si enumeramos las leyes que están dando vueltas, son importantísimas. Incluso podríamos decir, son estructurales, son estratégicas. No tengo la menor duda. Y eso creo, francamente, que está en la superficie. Está claro que eso es así. Yo no lo niego, lo asumo en plenitud. Lo que creo que hay una cosa soterrada, mucho más difícil de ponderar, mucho más difícil de poner sobre la mesa, que es el costo de la sedimentación, del distanciamiento y la oposición de una parte de la sociedad, no solo en términos electorales, sino en general, en términos, yo diría, culturales, ideológicos, y eso a la larga es determinante. Pero mientras tanto, sí, es cierto que el gobierno pasa a la ofensiva, inclusive en el plano parlamentario. También debo decir que los 16 gobernadores que fueron ahí, que ahora resulta que todos supuestamente apoyan a Santilli, además lo levantan a Santilli como si fuera, qué sé yo, Talleyrand, como si fuera la mezcla de Talleyrand y Churchill, Roosevelt, no sé, Abraham Lincoln, qué sé yo, una estratega extraordinaria. Es extraordinario, francamente creo que al lado de Adorni es infinitamente superior, pero tampoco transformemos a Santilli en un extraordinario estratega. Los 16 gobernadores aplaudieron y tienen una buena parte de ellos disposición a levantar las manos. Pero eso no quiere decir que esos 16 gobernadores, en todas las situaciones que se va presentando, casi te diría ley por ley, todo eso se vuelve a negociar totalmente. Por lo tanto, no es que hay que tener una lectura lineal de que Santilli es un genio y los 16 gobernadores se le alinean y entonces van a votar todo y Santas Pascuas. Yo francamente creo que va a ser yo diría un poco espinoso. Tienen dificultades con la ley la de privatización, con que en definitiva la ley de tierras tienen sus dificultades. Habrá que ver. Dicen que van a modificar el dictamen, lo dijo Patricia Bullrich, que algunas modificaciones. Eso es porque tienen dificultades. Habrá que ver qué quiere decir todo eso. Hay que ver qué pasa con la ley esta del frío, de la zona fría. También hay que ver qué pasa, que también tiene sus dificultades. Bueno, está el tema de los incendios, que es un oprobio, ¿no? Que van a favorecer a los incendiarios, porque de eso se trata, ¿no? No sé si
todos sabemos de qué estamos hablando. Van a levantar la restricción que hay para que las tierras incendiadas se puedan enajenar, o sea, vender inmediatamente. O sea que en realidad esas tierras son incendiadas por incendiarios. Van a permitirle a todos esos tipos lo mismo. Y viene incluso más. Así que si nos ponemos en eso, el Fondo Monetario Internacional ya sabemos que está exigiendo otra reforma impositiva para que paguen 1,5 millones más de asalariados, ingresen a pagar el impuesto a la cuarta categoría. 1,5 millones más de personas. Claro. Eso, ¿sabes por qué es? También porque cada vez recaudan menos y tienen el neto de gastos e ingresos cada vez está peor. El dato de recaudación de ayer es tremendo, ¿eh? Es tremendo, 7,4 de caída. Es muy importante. Es muy importante. Entonces, no se detienen en que vastos sectores de la población más humilde sigan perdiendo ingresos. Entonces, los que crean que esto es solamente que hay un grupo de levantamano que ya se fue a Adorni, entonces se liberaron automáticamente, Adorni se lleva todo el costo, y entonces estos quedan ahora con el camino expedito para hacer de todo, francamente creo que va a resultar un poco más pedregoso. Eso es todo lo que yo quiero decir. Por supuesto que del lado de acá, para no sacar del traste a la jeringa, para no eludir el problema, el problema más grande que nosotros tenemos, Pablo, es el lado de acá. Porque que ellos estén a la ofensiva, está claro que está en su naturaleza ideológica. Pero además, están muy presionados por el establishment, Pablo. Si vos lees los diarios económicos especializados, es un modo de decir, lo del establishment, sí, que todo el tiempo le dicen, todo está bien, sin embargo lo que habría que pensar y lo que habría que hacer, o sea, le indican lo que hay que hacer, están insistiendo violentamente para que salga la inviolabilidad de la propiedad privada, para que salga el super RIGI, la ley de sociedades, o sea que no es solamente que es el pícaro de Santilli y Adorni. El fondo de la cuestión es que tanto los muchachos de Wall Street, que entre otras cosas van por el Banco Central, y toda la muchachada también de Wall Street, de las empresas mineras y la burguesía local, que oficia el socio menor de las grandes corporaciones, lo están presionando a este gobierno. Vos me dirás, no necesita mucha presión porque están convencidos. Sí, también es todo eso. Sí, pero le eligen los tiempos y por ahí el gobierno toma otras decisiones en función de la lectura que hace de la propia coyuntura. Tenemos que cerrar, pero me parece muy interesante lo que plantea Juan Carlos, porque si bien siempre dijimos que el problema de Adorni era el problema político en el que metía el gobierno, hoy estuve escuchando entre ayer y hoy todo el currículum de Santilli. Sí. Como si no lo conociéramos. Eventualmente está bien, hay que darlo a conocer a otros sectores de la sociedad. Pero otra vez volver a caer sobre la figura de un personaje que eventualmente va y viene, cuando lo que está de fondo es otra cosa, debe tener que ver esa insistencia con encarnar en un nombre propio, debe tener que ver con que una vez resuelto ese problema, no termina generando un grado de conciencia sobre lo que te están por votar en el Congreso. Ahí hay algo sí, exactamente, difícil, ¿no? Sí. E idealizarlo y ponderarlo como una gran novedad, un cambio copernicano, un cambio extraordinario. El tipo es un fenómeno, tiene relación política con todos, en los entretelones del poder, y que dialoga con todos. O sea que hay el otro estigmatizado y este es un genio, y no queda sobre la mesa, entonces, claro, lo de fondo. Por eso yo intento siempre ir al fondo, que es a dónde juega el establishment. Porque todos estos terminan siendo titiriteros del establishment. Y mientras los puedan presionar para que le voten todo y hacer pelota al país y al pueblo argentino, lo van a sostener y los van a embellecer. Finalmente, la mona, por más que se vista de que seda, mona queda en algún momento, pero bueno, yo sé que eso del algún momento, hoy por hoy, no garpa bien, como dicen, pero claro, esa es mi convicción. Creo que hay una cosa soterrada en la sociedad que en algún momento se va a expresar. Lástima que las fuerzas políticas de la oposición y progresista no están a la altura de lo que debieran estar. Juan Carlos, abrazo grande. Chao. El cafecito con Juan Carlos Junio.
Ideas que vuelvan. Esto de la teoría del derrame me parece uno de los más graves insultos. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle, ven y sentate ahí. Y se van cayendo migas y puede comer. O espera que tire el resto de comida en el tacho de la basura, entonces de comer. Eso del derrame me parece una humillación, me parece una cosa, un hijoputés profundo. De que alguien tiene que derramar para... ¿Qué es eso? Insisto con los multimillonarios. Para que haya multimillonarios tiene que haber miles de chicos, miles y miles desnutridos, enfermos y tirados entre aguas contaminadas, viviendo en casa de madera. Entonces, ¿cómo hago para equilibrar? Que vuelvan las ideas. Eso del derrame me parece una humillación, me parece una cosa, un hijoputés profundo. Que vuelvan. Nos estamos despidiendo. Néstor, tenés un avisito por ahí. Se está armando para este sábado a las 15 horas en la Federación de Box, en Castrobarro 75, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, un acto muy importante en solidaridad con Cuba, por todo el acoso y el ahogo energético que le propicia Estados Unidos, además del bloqueo histórico. Muchas organizaciones políticas, sindicales, culturales, sociales, este sábado a las 15 en la Federación Argentina de Box van a expresar una enorme campaña de solidaridad con la isla. Bueno, paliza de España sobre Austria, nunca tuvo chance, y en este momento los muchachos austríacos se despiden sabiendo que era todo lo que tenían y podían. ¿Cuánto terminó? 3-0. Bueno. ¿Alguna declaración de este chico Yamel un poco ofensivas, no? Para Lamine Argentina. Yamal. Sí. No las escuché. Sí, diciendo que Argentina era soberbios, que las cosas había que demostrar en la cancha, que el Mundial de Qatar ya pasó. ¿Eso dijo? Sí, y la verdad que Argentina se mantiene en la línea Scaloni muy humilde en cuanto a la que se hable retórica así. y todo. Me encanta que hablen así. Si esta selección tiene algo, necesita, es combustible, me parece, ese tipo de cuestiones. Bueno, a las 8 de la noche, Portugal-Croacia. Partidazo. ¿Con quién vas ahí? Croacia. ¿Croacia? Sí. Ronaldo nunca fue alguien que me cayera muy bien. Son medio nazi, ¿no? Bueno, está bien, politizás todo. A mí me cae bien Luka Modric, me hubiera gustado que... Sí, jugadorazo, el Bochini croata. El Bochini croata, todo dicho. Nos vamos, pásenla muy pero muy bien. Carlos Dimar en la puesta en el aire, Vicente Castro, operación de video, Ale Dimón la producción, Fabi Wallman en Rosada, Mariano Randazzo edita y el querido Nico Lacaba coordina. Mañana 4 de la tarde en vivo, aquí que vuelvan en la 530. Chau.